Cuando nos reuníamos los vascos, decíamos siempre lo mismo. De entre nosotros, uno tiene que vivir para poder contar qué es lo que ha pasado en este campo. Ingresamos en un matadero, en un lugar de donde no tenía que salir nadie. Íbamos allá para que fuéramos exterminados, para hacer sitio para los que iban a venir detrás de nosotros. No había tiempo para pensar en la muerte. La estabas viviendo diariamente. Cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo. Podías ser el final. En este documental les contaremos la historia de unos hombres que, además de salir vivos del infierno del campo de Mauthausen, apuntaron con su dedo acusador a los más altos representantes del régimen nazi en el juicio de Nuremberg. Nuremberg. Durante casi una década, esta ciudad sirvió de símbolo a la cultura nazi. La majestuosidad de la maquinaria militar y propagandística del Tercer Reich alcanzaba aquí, en Nuremberg, el éxtasis colectivo que Adolfo Hitler perseguía con aquellas demostraciones. Nachdem man das ablehnte, hab ich allerdings dann keinen Halt mit Fluss mehr gefasst. Jetzt bin ich Nationalsozialist und alter deutscher Frontsoldat. Wenn Fue precisamente aquí, en el Palacio de Justicia de Nuremberg, donde 22 altos dirigentes del régimen nacionalsocialista alemán se sentaron en el banquillo de los acusados. Ante ellos, un jurado formado por representantes de los ejércitos vencedores. Estados Unidos, la Unión Soviética e Inglaterra señalaron a los acusados como los responsables de millones de muertos. Un rostro, un cargo, mariscal del Reich. Un hombre, Hermann Göring, iba a capitalizar la acusación de aquel juicio. Desprendido de sus uniformes, Göring era una caricatura. Lejos quedaba la grandilocuencia que había presidido su vida pública. Él, como nadie, había representado el sueño de la gran Alemania, el delirio de la superraza aria, destinada a dirigir la humanidad. Tan solo 2 años antes, el mariscal del Tercer Reich, orgulloso sucesor de Carlomagno y del Kaiser Guillermo, y responsable de la Luftwaffe, imponía medallas a los hombres de la Legión Cóndor. Estas imágenes, recogidas por las cámaras del aparato propagandístico de las SS, recogen el momento en que Göring condecoraba a sus héroes, los mismos que, con el permiso de Mola y Franco, bombardearon Guernica y Durango en la Guerra de España. Tal y como explicó el propio Göring en la vista del juicio, aquellos bombardeos tuvieron como objetivo impedir la extensión del comunismo y poner a prueba a su Luftwaffe en algunos aspectos técnicos. La inmensa lista de crímenes comenzaba para Göring en Guernica.
A lo largo de las 218 sesiones del proceso de Nuremberg, el mariscal del Tercer Reich dibujó siempre una cínica sonrisa y finalmente logró zafarse del castigo por medio de un golpe teatral. Tan solo unos minutos antes de su ejecución, logró ingerir una cápsula de cianuro. Prefirió el veneno a la deshonra de la horca. El proceso más conocido de la historia del hombre se prolongó hasta el 1 de octubre de 1946. Ese día, el mundo conoció el veredicto del Tribunal Internacional. 12 de los 22 acusados fueron condenados a muerte. 3 a trabajos forzados, 4 a prisión temporal y 3 fueron absueltos. Tras lo visto en aquellas largas sesiones, el castigo no parecía suficiente. Buena prueba de ello fueron las inercias del nazismo que siguieron vigentes, incluso después de la caída del Tercer Reich. Yo creo la desnazificación, sobre todo en zona norteamericana, no ha sido muy efectivo, porque ha sido a mi corazón por parte de las autoridades norteamericanas. Muchos habían tenido relaciones muy buenas de tipo negocios con alemanes durante la época de Hitler. Allen Dulles, que era el jefe de la CIA, había sido un abogado industrial de intereses alemanes durante los años 30 y después de la guerra también. Más desnazificación ha procedido en las zonas británicas y francesas. Pero allá, aun con la mejor voluntad, había un límite práctico. La gran mayoría de funcionarios alemanes habían colaborado. No había posibilidad de sustitución inmediata. Yo creo, francamente, es un poco lo que ha pasado con los socialistas aquí, con la policía. No han cambiado las policías, no tuvieron otros. Ahora tenemos todo el resultado escandaloso de esa falta de cambiar la policía franquista. Pero en aquel momento un factor resulta decisivo para que Europa, insatisfecha con el veredicto emanado de la Corte Internacional, presione y logre hasta 12.000 nuevos juicios sobre el genocidio nazi. Fotografías e imágenes que hablaban por sí solas. El material gráfico obtenido por los cámaras americanos y soviéticos en algunos de los 900 campos de concentración construidos por los nazis en toda Europa ponían las cosas en su sitio. De todas las imágenes que se aportaron como documentos en Nuremberg y Dachau, los dos procesos más famosos de esta historia fueron las fotografías obtenidas en el campo de Mauthausen, las que sirvieron como prueba concluyente. Hacían pruebas. En mi caso, llegué allá y había creo que le debo la vida, un médico catalán, Pedro Freixas, que me atendió y me dijo: Aguirre, no te preocupes, eso es la erisipela. Yo no sabía lo que era entonces y tampoco sé mucho lo que es ahora. Lo que sí es verdad es que era infecciosa. Entonces, me dieron una inyección. Claro, te preguntan si quieres o si no quieres. Yo entonces me vi muerto. Es de las pocas veces que sí que he creído que era hombre muerto. A muy poco rato fui a orinar y lo que salía era rojo. Yo estaba abatido completamente. Y me llevaron, por aquello que peor que esto no hay, siempre había algo peor. Me llevaron a cuarentena. Cuarentena en una barraca alejada de las otras, completamente aislada, de donde el 98% de allí iban al crematorio, porque morían. Ahora, si me preguntan por qué salí yo de allá, eso sí que yo me moriré sin saber. Puede, son conjeturas, puede que por el hecho de que entonces era de los muy pocos españoles que chapurraba el alemán,
y que el médico catalán intercediese por mí. El caso es que al muy poco tiempo volví al campo central. Milagros, si es que existen milagros de los que yo no creo, ese fue uno de ellos. Ese fue uno de ellos. Buscando alguna forma de reducir el significado del asunto. Hay un historiador bastante de prestigio, famoso en Alemania, Nolte, no me acuerdo de su nombre, pero apellido Nolte, que desde 20 años desarrolla una explicación que los campos de concentración y el genocidio de Hitler era una reacción comprensible a las purgas de Stalin. Como si lo que hacía Stalin en los años 30 en Rusia era una amenaza mortal a Alemania que explica. Y claro, la implicación pues que todas esas víctimas eran criptocomunistas. Es un esfuerzo de aligerar la culpa, la responsabilidad. Imágenes con precisión fotográfica cabalgan sobre la memoria de los últimos supervivientes de Mauthausen. Muchas noches las pesadillas se encargan de devolver y reavivar las escenas vividas en aquellos campos de la muerte. Pero con la noche no se acababan las torturas. La luz del día traía consigo el comienzo de una nueva jornada, seguramente más dura que la anterior. Cada día podía ser el último. Solo un golpe de suerte podría evitar el fatal desenlace. El humo de la chimenea del crematorio y el olor a carne quemada recordaban permanentemente el destino final de los prisioneros. Solo los más fuertes podían albergar alguna ilusión de salir de allí. Para los más débiles y los enfermos, no había ni siquiera un rayo de esperanza. La debilidad era su condena de muerte. En palabras de Himmler, el administrador del terror hitleriano, los hornos crematorios eran la manera más eficaz para liquidar a los enfermos, los inútiles y los rebeldes. Quienes se libraban del crematorio eran obligados a duros trabajos y utilizados por los SS como mano de obra barata. Desde el verano del 38 hasta la liberación del campo, miles de hombres trabajaron y murieron picando en la cantera. Esta piedra era utilizada para construir ministerios, carreteras, aeropuertos y fortines. Fue un negocio redondo para los SS, dueños del campo de Mauthausen. La cantera y la famosa escalera de 186 peldaños, situada junto al campo, fueron los escenarios donde el trabajo adquirió su expresión más trágica y descarnada. La maleza y los matorrales esconden hoy los restos de lo que fue un campo de pruebas a los límites de la resistencia humana. En la cantera bajábamos todas las mañanas, a las 6:30, 7 de la mañana, 2000 prisioneros a trabajar aquí. Entre ellos traíamos unos 20 vascos, en aquellos momentos, porque eran los primeros años, los primeros meses del mes de 1941. Y todavía los vascos nos reuníamos en el campo de 20 a 25 y nos uníamos todas las tardes y hablábamos de la tragedia que había pasado durante el día. Claro, los vascos luego fueron desapareciendo poco a poco en comandos. Y llegó el momento de que yo ya no me encontraba más que yo solo, con otro de Baracaldo que se llamaba Maso, que hoy vive en París. Y aquí bajábamos 2000 por la mañana y informábamos, nos contaban arriba, nos contaban abajo otra vez. Y una vez de habernos contado, allí no se veía más que el grito de los alemanes, «Alles formando, former», y quería decir todos los comandos a formar. Y aquí los cabos con la matraca en la mano había que formar enseguida. Y como muchos no querían que en un cabo, porque sabía que le iban a matar, se iban a donde otro, pero lo cogían y hasta acá a la derecha, hasta acá a la izquierda, hasta que los obligaban a meter. Debido a su privilegiada situación geográfica, en la cima de una colina dominando el valle del Danubio,
el campo de Mauthausen hubiera podido ser un paraje idílico si no hubiera sido creado como un centro de exterminio sistemático de miles de personas. Nuestros protagonistas relatan solo algunas de las formas de exterminio empleadas por los nazis. Hubo uno, entre los muy pocos, que intentaron fugarse, que lo consiguió, pero duró muy poco tiempo. Lo trajeron al campo, lo tuvieron 48 horas allí encerrado, y desde la puerta de entrada se oyó la música conocida de «J'attendrai le jour et la nuit, j'attendrai toujours». Y allí venía el fugitivo de pie en aquella caja, completamente desfigurado, seguramente las palizas que le dieron, camino del centro de la plaza donde habían erigido un cadalso. Este subió 3 o 4 peldaños, se puso él mismo la soga en el cuello, dieron una patada al banco, cayó y la soga se rompió. El tío se levantó, mientras tanto habían arreglado la soga, se dirigió a la gente y dijo «Auf Wiedersehen, hasta la vista». Dieron una patada al banco y se rompió la cuerda. Pues una vez más y sin temblar ni titubear, este personaje subió. Para entonces habían reforzado, habían traído otra cuerda y a la tercera sí, a la tercera quedó ahorcado. Las cogieron y las metieron en la cámara de gas. Pero la cámara de gas verdaderamente cuando se abría era una ducha, como una ducha. Pero el gas ciclón lo metían por unos tubos que soplaban desde arriba. Y cuando uno esperaba el agua, era el gas ciclón que caía. Y un cuarto de hora más tarde abren la cámara de gas, ¡pum! Y nosotros que estábamos allí, vale, a sacarlas de la cámara de gas, tirarlas de un pie porque no se podían estar dentro, porque olía a gas. Pero como ya sabíamos lo que pasaba, teníamos trapos en el bolsillo, papeles mojados, y los metíamos en la boca, y íbamos allí, cogíamos una pata, no, qué cuadro, y morían así. Se agarraban en los ladrillos, lo que había, aquello fino todo allí, se agarraban allí, y poco a poco se veía las uñas que se clavaban y iban a tumbar en el suelo. Yo nunca creí que me iba, salvo, perdón, los 48 horas primeras. Entonces sí, entonces yo estaba desesperado y el pensamiento de suicidarme rondaba por mi cerebro. Pero a pesar de que dicen que el que se suicida es un cobarde, yo no tuve valor. Yo no tuve valor, era fácil tocarle la marada. Y a partir de ahí, en el coco debió de entrar, si es que había sido un pensamiento nuevo, que yo allí no me quedaba, a mí no me mataban allá. Lo que parecía un sueño se hizo realidad. Nuestros protagonistas lograron salir de aquel infierno que tenía por nombre Mauthausen. Este campo de concentración fue uno de los últimos en ser liberado. Escenas de alegría se sucedieron al verse libres y dejar atrás 5 años terribles. Paradojas de la vida. Muchos que habían sobrevivido a los campos de exterminio no fueron capaces de asimilar la libertad. Algunos murieron de felicidad al sentirse libres. Otros perecieron en el atracón de la libertad, atragantados por la comida, tras varios años a base de pan y café. El 5 de mayo de 1945, los soldados americanos abrieron el gran portalón de entrada al campo. Caía para siempre la inmensa águila nazi que dominaba la fachada y con él el sueño de la gran Alemania nazi. Cuando salimos del campo, miramos para atrás. Y lo primero que vi, yo fue increíble. ¿Cómo es posible que yo me encuentro hoy aquí en la calle? He llorado fuera del campo, precisamente el día de la liberación. Yo he visto, al final, y a sentirse libres,
no poder aceptarlo y morirse de felicidad. Cuando yo llegué a Mauthausen yo pesaba 76 kilos. Cuando yo llegué a París yo pesaba 47. Gracias a los testimonios, documentos y fotografías recogidos por los supervivientes del Holocausto, hoy es posible conocer la verdad de los campos de concentración. Jesús Navarro, Marcelino Bilbao, Mariano Constante y José María Aguirre pudieron hacer realidad su deseo, salir vivos de allí para contarlo al mundo. Medio siglo después, miles de turistas visitan estos campos de concentración, hoy convertidos en museos. Lo que aquí pueden ver es el decorado de aquella trágica página de la historia, cuya voz la ponen nuestros protagonistas. Mauthausen, Birkenau, Auschwitz, Gusen. Son tan solo los más conocidos, una pequeña muestra del casi millar de campos de concentración creados por Hitler hace más de medio siglo. Estos mausoleos del horror, vestigios arquitectónicos del Holocausto nazi, son la prueba concluyente que condena a las galeras de la historia a un régimen atroz y perverso que causó la muerte de más de 20 millones de personas. Mariano Constante, nacido en 1920 en la provincia de Huesca. Casado, vive actualmente en la localidad francesa de Montpellier. Destacado rojo y republicano durante la guerra y su estancia en Mauthausen. Posteriormente, en la década de los 80, abandonó el Partido Comunista, aunque sigue manteniendo sus convicciones comunistas. Marcelino Bilbao nació hace 75 años en la vizcaína localidad de Alonsotegui. Tras abandonar el campo de Mauthausen, se estableció en Francia y adquirió la nacionalidad francesa. Actualmente reside en Châtellerault junto con su esposa y sus dos hijas, una de ellas, oficial del Ejército de Aire francés. Jesús Navarro, 75 años, carece de domicilio estable aunque vive en una pensión de Iruña. Su terrible experiencia en el campo de Mauthausen ha quedado recogida en un libro autobiográfico que, sin embargo, no ha visto la luz por falta de editores que lo publiquen. 50 años después, vive prisionero de sus recuerdos y marcado por las secuelas de Mauthausen. José María Aguirre vive actualmente en Palma de Mallorca con su compañera de origen judío, René Ballard. Después de la guerra trabajó como director de hotel. En las postrimerías de su existencia, este marquiñarra lleva la vida de un auténtico anacoreta, entregado por completo a la búsqueda de la paz interior y al olvido de su pasado.